Para mí es más importante la batalla del Pantano de Vargas que la de Boyacá. Se puede imaginar 7.000 húsares de Fernando VII contra 4.000 zarrapastrosos que venían del llano, todos ahí enguayucados y otros desnudos. Ese era el contraste más hijo de madre del mundo. Y ganaron los patriotas, pero es que eso fue una batalla increíble. Comenzó a las 6 de la mañana y eran las 6 de la tarde y no se resolvía quién había ganado la batalla. Bueno, ¿y cómo sería esa batalla? ¿Ustedes conocen el Pantano de Vargas? No. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, se acuerda que es bueno. Hoy en día está más seco que antes. Pero eso tenía, digamos, una profundidad de que no daba a mitad de pierna, no daba el pantano. Era un estero, mejor dicho. Y a lo lejos hay unas especies de colinas a los lados del pantano. Santander planeó, esto no lo planeó Bolívar, esto lo planeó fue Santander. Santander planeó que la mayoría del ejército que estaba vestido como mujeres, porque en Socha, el cura de Socha les había regalado ropa de mujer porque el ejército venía desnudo desde aquí, desde el llano. Y muchos venían con puro guayuco nada más y cruzaron así el páramo de Pisba, cruzaron así el páramo y detrás de ellos venían las juanas, que eso era lo otro. Las juanas eran las mujeres, que eran las mamás, las mujeres, las hermanas, las tías, toda esa gente que podía acompañarlos, pero que Bolívar exigía que estuvieran por lo menos a 1 kilómetro de distancia del ejército, que no se revolvieran, pero por medio de ellas era que comía el ejército. Muchas de ellas venían triponas, venían embarazadas y tuvieron los chinos en esa travesía del pantano de la cordillera de los Andes. Cuando llegan a Socha, hay unas batallas de escaramuzas, los molinos de Tópaga, hay una cantidad de batallas antes del Pantano de Vargas. Pero, por ejemplo, cuando llegan a Socha, el cura lo primero que hace es avisarle a todo el mundo que los cita a punta de campanas a rebato. Campanas a rebato es cuando talanga, todo el mundo corre para la iglesia a ver qué pasó. Llegado allá, le echó seguro a la puerta y le dijo a todo el mundo: se desnudan, mujeres y hombres, porque viene el ejército libertador y viene desnudo y no tienen ropa. Por eso la mayoría del ejército que peleó en el Pantano de Vargas iba vestido de mujeres, con faldas y con blusas de mujeres. Por eso Santander planeó, ahí en el Pantano de Vargas, que el ejército que iba vestido de mujer, si fuera por el centro, por el pantano. ¿Por qué? Porque por la cima de las dos sierras que van al lado y lado del pantano, estaba el ejército realista, con los cañones apuntando hacia abajo, porque ese era el único paso que había. Y los españoles sabían que por ahí tenía que pasar el ejército. Pero si se echaban a todas estas mujeres, que no eran mujeres, sino era el ejército, los españoles no le iban a tirar. Pero debajo de las enaguas cargaban ellos las puntas de lanza. Y por el otro lado, los que podían tener un fusil, cargaban un fusil debajo de las enaguas. Eso eran camisones. Entonces los trajes del llano de las mujeres eran camisones enterizos. Echaron a todas esas viejas por delante y el ejército quedó aterrado. Mientras tanto, parte del otro ejército se fue bien desde el día anterior, rodeó las colinas del lado derecho y rodeó las colinas del lado izquierdo, y el ejército español no se dio cuenta. Entonces, cuando iban ya pasando, se calculó todo perfecto. A las 6 de la mañana empiezan los hombres por el centro, las mujeres, o sea, ya hablemos así, las mujeres a caminar por el centro del pantano. A las 8 de la mañana tienen que estar pasando por en medio del centro del pantano, y el ejército patriota a esa hora tiene que estar listo y empezar a atacar a los realistas. Los realistas se van a ver entonces en medio de dos fuegos. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a escuchar los primeros tiros de los lados, estos que van aquí en el centro van a empezar a dispararles a los realistas. Los realistas no tuvieron tiempo de utilizar los cañones, si no hubieran destrozado el ejército. Y los cogieron de pura sorpresa con una táctica que fue genial, la del general Santander. La pelea comenzó a las 6 de la mañana, 7 más o menos. Eran las 5 de la tarde y de golpe se pensó que estaba flaqueando el ejército patriota. Y como que se desesperó Bolívar, y fue cuando llamó al general Rondón. Y le dijo: general, ve a ver usted qué hace, pero lo único que queda es la caballería. Ve a ver si salva usted la patria con la caballería. Se habla de 14 lanceros, sí,
pero eran los 14 comandantes de esa caballería, porque cada lancero tenía su grupo que comandaba. Los llaneros, ¿cómo usaban esas lanzas? Los llaneros tenían unas lanzas de 3 metros de largas, que eran con las que pullaban el ganado en la sabana, que es lo que se usa en el rejoneo. Usted se puede imaginar una lanza que se coloca aquí en el hombro y se agarra con la mano izquierda. Mientras tanto la crin, porque no llevaban riendas, de la crin se agarraban, con la mano derecha se agarraba la lanza, con la mano izquierda se agarraba la crin. Y se lanzan este pelotón de caballería por todas esas laderas contra todos los españoles que ya venían huyendo. Muchas lanzas de esas alcanzaban a atravesar a veces hasta 2 españoles del tacatazo, por la velocidad que llevaban esos llaneros en el caballo. Entonces, eso fue lo que salvó la batalla del Pantano de Vargas ese día. El ejército español quedó totalmente rezagado, no sabía para dónde coger, vino el despelote. De los 7,000 húsares que tenía ahí de Fernando VII, los 7,000 soldados realistas, habían quedado solamente como 4,000. Habían muerto 3,000. De los llaneros solamente habían muerto menos de 1,000 llaneros habían muerto. Aquí ya estaba el ejército que Inglaterra había enviado para ayudar a los patriotas, ya estaba, el batallón inglés, que lo comandaba el general O'Leary. O'Leary quedó aterrado. O que uno lee la biografía de Bolívar escrita por O'Leary y le cuentan a uno esa batalla paso por paso, que es increíble. Como lograron, mejor dicho, el 7 de agosto en la madrugada, los llaneros alcanzaron a cruzar el caño Teatí. Es un caño, que ya en Boyacá le dicen río, pero un caño. Lograron pasar al otro lado y trancaron el paso a los españoles. Ahí se presentó otra batalla, pero no tuvo la fuerza que tuvo la del Pantano de Vargas. Ya esto era el ponerle el finiquitar, para finiquitar ya es definitivamente esa vaina, acabar con el ejército español. Ya no había más nada que hacer. Entonces, fue una batalla que definió, sí, la guerra, pero no fue la que le dio la victoria al ejército llanero, porque la victoria del ejército llanero la obtuvo fue en el Pantano de Vargas.